entrar al tema de eh, análisis de circuitos en la frecuencia compleja, ¿no? Entonces, empezaremos nuevamente como denotando, ¿no? Lo que vamos a ver es análisis de circuitos en frecuencia compleja, ¿no? En donde la frecuencia compleja está nombrada por una variable S, donde tiene como característica una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Eh, Otros libros, otros tipos de estudio también lo denominan análisis de circuitos en régimen transitorio de Laplace. ¿Ok? En donde lo que sucede en consecuencia es que los componentes, los elementos pasivos van a sufrir alteración por debido a que es una frecuencia compleja, ¿no? Primero partimos por el elemento pasivo, que es la resistencia, en donde es el único componente que no va a ser alterado por la frecuencia, ¿no? Más en cambio, el inductor va a sufrir una alteración, va a sufrir cambios debido a esta frecuencia, ¿no? Donde la impedancia inductiva va a ser la inductancia por la variable S, ¿ok? Y el capacitor de misma forma va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por S, ¿no? De esa manera es donde sufre alteración los elementos pasivos. ¿Qué se hace con estos elementos pasivos? Se realizan diferentes tipos de ejercicios. Gracias a este análisis, deberíamos saber la transformada de Laplace, ¿no? Pero casi en circuitos 2 no se mira esto, ¿ok? Más que todo se basa en hallar la función de transferencia, ¿no? Para hacer eso, entonces, podemos utilizar los métodos que conocemos, como una impedancia equivalente, mallas, el método de nodos, mm, divisor de tensión, divisor de corriente, como, etcétera. ¿Ok? Eh, entonces, la función de transferencia, ¿qué es la función de transferencia? La función de transferencia es la relación de dos señales, ¿ya? En donde en el numerador estará presente la señal de salida, la señal de salida, y en el denominador estará la señal de entrada, ¿ok? Características, puede ser la ganancia de voltaje, ¿no? La ganancia de voltaje está representado por una función de transferencia que tiene como señal de entrada, señal de salida, un voltaje de salida, ¿no? Y como señal de entrada, un voltaje de entrada, ¿no? Y como otra característica será la ganancia de corriente, que corresponde a una función de transferencia, en donde estará representada por una corriente de salida sobre una corriente de entrada, ¿ok? También puede haber otros tipos de función de transferencia. Netamente a estas funciones se las denomina función de transferencia. Función de transferencia, ¿ok? Donde puede
de presentarse, como hemos mencionado, la señal de salida sobre la señal de entrada, ¿no? Puede ser voltaje de salida eh, sobre la señal de entrada, ¿no? O otro también será la señal de salida, la corriente de salida sobre la señal de entrada, ¿no? Y estas otras netamente se las denomina función de transferencia, ¿ok? La función de transferencia también puede tener otros nombres, otros en otras ramas de las materias se les denomina eficiencia, proceso, sistema, control, control dinámico y tiene otros nombres, ¿ok? Pero netamente para nosotros va a ser la función de transferencia, ¿ok? La función de transferencia, ¿ya? Entonces eso es haciendo un pantallazo grande de lo que es, ¿no? Con lo que respecta a circuitos 2, mmm, para la evaluación nos va a pedir determinar la función de transferencia, ¿no? De un circuito planteado, ¿ok? En donde nos puede pedir, nos puede pedir como primer punto nos puede pedir la gráfica de polos y ceros, ¿no? La gráfica de polos y ceros. Eh, Otro tipo de pregunta sería revisar los diagramas de Bode, ¿no? Los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son una aproximación a gran escala de la respuesta en frecuencia, que no es nada más que reemplazar a S por J omega, ¿no? Bueno, entonces, para los diagramas de Bode, hay dos tipos, ¿no? Los que tienen polos específicos, y la otra rama será los que tienen polos complejos, ¿no? Bueno, entonces, eso es más o menos lo que nos puede pedir una programación, ¿no? Eh, También habría una posibilidad que nos pregunte mm, la respuesta de salida, ¿no? Pero para esto tendríamos que saber transformar de Laplace y dudo mucho que pregunte, ¿no? La respuesta de salida. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos mencionado, vamos a hacer los tres tipos de ejercicio que nos puede pedir. ¿Ok? Primeramente, eh, netamente nos va a pedir determinar la función de transferencia, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo. Ok. Entonces, tengo este circuito, ya, creo que es de un ejercicio pasado, me da el circuito y me dice que está presente aquí la señal de entrada, ¿no? Y aquí presente la señal de salida, ¿ok? Y me dice que ya tengo la función de transferencia, ¿no? Que es igual a 0,6 por 1 más j omega sobre 12, todo esto sobre 1 más j omega sobre 20, ¿no?
y me pide determinar R y L, ¿no? Puede ser una posible pregunta esto, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer primeramente es llevar al dominio de la frecuencia. Noten que netamente ya está en el dominio, es una respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que S ha sido reemplazado por J omega, ¿no? Entonces, lo llevamos primero al dominio de la frecuencia compleja, donde aquí estará presente la señal de entrada. R no va a sufrir alteración, más en cambio L es la que va a sufrir una alteración, ¿no? La impedancia en el inductor será L por S, ¿no? Y noten que la señal de salida estará presente en estas dos líneas, ¿no? Entonces, yo debo buscar el método más rápido que me llegue a conseguir una relación de la siguiente manera, ¿no? Generalmente, estos ejercicios se resuelven por transformación de fuentes, ¿no? Y una vez aplicada transformación de fuentes, puedes aplicar divisor de tensión y divisor de corriente, ¿no? Entonces, si notamos bien aquí, el ejercicio es directamente divisor de tensión, ¿no? En donde B sub 0 de S va a ser igual a la impedancia eh, en ese voltaje, será 60 más LS sobre la suma de las dos impedancias, será R más 60 más LS, ¿no? Por la corriente de entrada, digo, la fuente de voltaje de entrada, ¿no? Y en consecuencia, gracias a la igualdad, entonces aquí este factor está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, con esto ya tendría la función transferencia, ¿no? Donde esto será igual a 60 más LS. Y abajo será R más 60 más LS, ¿no? Entonces, nosotros ya nos daban la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, la respuesta en frecuencia netamente será reemplazar a S por J omega, ¿no? Entonces, reemplazando, tendré que, donde vea S, voy a reemplazar por J omega, ¿no? 60 más J omega. Todo esto sobre R más 60 más aquí me olvida L, ¿no? Será J omega L, ¿no? Y ahora lo que debemos hacer en consecuencia para realizar una comparación, debemos tratar de transformar la respuesta en frecuencia en la respuesta frecuencia que nos dan, ¿no? A ver, lo vamos a hacer en otra hoja. Entonces tenía la respuesta en frecuencia, ¿no? Que era 60 más J omega L. Todo esto sobre R más 60 más J omega L, ¿no? Debo hacer artificios matemáticos para que tenga esta manera, ¿no? Tengo que asemejar que tenga esta forma, ¿no? Entonces, voy a proceder a hacer eso. Primeramente, en el numerador voy a factorizar 60, ¿no? Sería 1 más J omega L sobre 60, ¿no?
Y en el denominador será que voy a factorizar toda esta expresión, ¿no? R más 60. R más 60. Si factorizo eso, me va a quedar 1 más J omega L sobre R más 60, ¿no? Y como pueden notar, ya tiene una leve, leve comparación con esto, ¿no? En donde si se notan, la parte que está agarrando la constante será, ¿verdad? Toda esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer comparación, ¿no? Comparación, donde 0,6 será igual a 60 sobre R más 60, ¿no? Otros factores podemos ver en el numerador es 1 más J omega L sobre 60, ¿no? Y en aquí tenemos 1 más J omega sobre 12, ¿no? Entonces, podemos pasar a comparar estos factores, ¿no? Donde L es igual a L sobre 60 es igual a 1 sobre 12, ¿no? Un doceavo. Notemos que también en la parte del denominador tendremos esta expresión, ¿no? Que será comparada con esta de aquí. Será omega de L sobre R más 60 es igual a 1 sobre 20. Auxi, disculpa que le interrumpa, se dejó de ver. Ah, ok. A ver, déjenme. Auxi, hay un gato. Auxi, tenemos un gato. Está con sueño. Bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿no, chicos? Sí, Auxi. Ya. Ok. Entonces, prosiguiendo es lo que hemos hecho, pues, si no se ha visto, estamos igualando las expresiones, ¿no? Por ejemplo, en esta parte es la constante, lo que hemos factorizado lo igualaremos a esta expresión, ¿no? Y en la parte del numerador igualaremos esta parte que es L sobre 60 con esta parte que es 1 sobre 12, ¿no? Y en la parte del denominador estamos igualando L sobre R más 60 con 1 sobre 20, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, por si no se ha visto. Entonces, lo que procedemos a hacer es, en esta ecuación de aquí, despejamos R, ¿no? Y noten que aquí tenemos dos posibles valores L, ¿no? Aquí, de forma directa, podemos despejar L. L, L será igual a 60 doceavos, ¿no? Y en cambio aquí L será igual a R más 60 sobre 20, ¿no? Entonces, noten que tenemos dos posibles valores de L, ¿ok? Aquí ya tenemos un valor hallado, ¿no? Y esta otra estará dependiendo de R, ¿ok? Entonces, despejamos R. R será igual a 60 sobre 0,6 menos 60, ¿no? Sí, es eso. Entonces, haciendo cálculos, será igual a 60 sobre 0,6 menos 60, ¿no? Y R es igual a 40 ohms, ¿no? Y entonces procedemos a hallar la segunda posible respuesta de la inductancia, ¿no? Será 40 más 60 sobre 20, ¿no? Y esta inductancia de aquí vale 5 henry, ¿no? Ahora, ¿cuál será la respuesta correcta?
R ya tenemos como presente que es 40, ¿no? Más en cambio, no sabemos cuál de las dos inductancias nos dará el valor resultante, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar R y elegir un L y reemplazar en esta función, en esta respuesta en frecuencia, ¿no? En donde si con esos dos valores nos sale eh, nos sale nos sale una expresión idéntica a esta, entonces elegimos como respuesta correcta a esa inductancia, ¿no? Mm, ¿verdad? Entonces, mil disculpas, este valor de aquí dicen que es 5, no lo había notado, perdón. Entonces, diré netamente, entonces tenemos L, 5 Hz, ¿no? Entonces, no son dos posibles respuestas, más en cambio es uno, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos las respuestas, ¿no? Tenemos L, que es 5 Hz, y R, que es igual a 40, ¿no? Pero para cerciorarnos, podemos reemplazar, ¿no? Omega, la función de la respuesta en frecuencia, es igual a 60 más omega por 5, ¿no? Pues reemplazando L por 5 sobre R, que es 40 más 60 más omega por L, ¿no? L es un valor de 5, ¿no? Entonces, lo que procedemos a hacer es factorizar, ¿no? Primeramente voy a factorizar 5. 5 será igual a 60 más j omega, ¿no? Voy a factorizar 5. Aquí será 12 más j omega, ¿no? Y aquí abajo igual factorizo 5 y será igual a 20 más j omega, ¿no? Entonces se simplifica la unidad de 5 y lo que voy a tener es 12 más j omega sobre 20 más j omega, ¿no? Entonces nuevamente factorizo el 12, ¿no? 12, si factorizo 12 será 1 más j omega sobre 12, ¿no? Y aquí en el denominador será 20, 1 más j omega sobre 20, ¿no? Entonces, haciendo operaciones, aquí será la división de 12 con 20, ¿no? Y eso nos da un valor de 0,6, ¿no? Entonces, en el numerador será 1 más j omega sobre 12, ¿no? Y en el denominador será 1 más j omega sobre 20, ¿no? Y con eso efectivamente podemos decir que hemos hallado los valores correctos de nuestra respuesta en frecuencia, ¿no? Eh, Posiblemente alguna vez si les puede dar otro valor, ¿no? Si tienen dos valores de inductancia, entonces tienen que probar con ambos valores y la respuesta que les dé idéntica a la expresión, entonces es la correcta, ¿ok? Eso con respecto a cómo se determina la función de transferencia, ¿no? Un posible ejercicio que puede entrar. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Chicos, ¿alguien? Todo claro, sí. Eh, a ver, dime Alejandro.
A ver, me dices en la función de transferencia, la entrada, no vi cómo afectó en el divisor de voltaje. A ver, eh, la característica de un divisor de voltaje es que tiene una fuente de tensión y dos impedancias, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar este voltaje de aquí, lo denominas BP, entonces será, BP será igual a la impedancia en el voltaje que quieres hallar, ¿no? La vamos a denominar ZB y esta ZA, ¿ok? Entonces será ZB sobre ZA más ZB, ¿no? Por la fuente de tensión, ¿ok? Entonces, ahora, si notas, aquí tenemos una fuente de tensión y dos impedancias en serie, ¿no? En donde nosotros necesitamos hallar B sub 0 DS para determinar de manera rápida la función de transferencia. ¿Okay? Entonces, hemos procedido a hacer eso. Si notas, será igual a la impedancia donde quiero hallar el voltaje, ¿no? Será 60 más LS. Todo esto sobre las dos impedancias será R más 60 más LS, ¿no? Por el valor de la fuente de tensión, ¿no? Por DI DS. Entonces, gracias a la igualdad, como estos dos factores se están multiplicando, gracias a la igualdad, pasa al otro extremo a dividir, ¿no? B y DS pasa aquí a dividir. Entonces, gracias a ese efecto, tenemos la función de transferencia. Más en cambio, a este otro extremo estarán los polinomios, ¿no? De grado S, de grado N. Entonces, lo que hemos hecho aquí es netamente, primeramente, como en el ejercicio nos daba la respuesta en frecuencia, lo que hemos hecho es reemplazar a S por J omega, ¿no? Y reemplazando esos valores hemos obtenido eh, una expresión, ¿no? Donde esa expresión hemos tenido que hacer factorizaciones o procesos matemáticos en donde tengamos algo idéntico con esta expresión. ¿Para qué? Para igualar factores, ¿no? Y con esos factores hemos determinado los valores de R y L. ¿Ok? Ok, Alejandro. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda? Auxi, una preguntita. Sí, dime. Eh, ¿Cómo sabemos que la función de transferencia que nos han dado es una de ganancia de voltaje? Ganancia de voltaje. Eso es cuando la relación está presente el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿No ve? Nota que es el voltaje de salida, su unidad de medida es volt, ¿no? Y su denominador igual es voltaje, ¿ya? Esto es la ganancia de voltaje, ¿ok? Esa es la función de transferencia, que es la ganancia de voltaje. ¿Está bien? Sí, Auxi, pero yo le decía, ¿cómo nos damos cuenta que la función de transferencia que nos han dado en el ejercicio es justamente ganancia de voltaje? Mm, o sea, no te estoy entendiendo. O sea, tal vez te puede decir en el ejercicio función de transferencia, ¿no? Más en cambio, no te puede decir que es ganancia de voltaje. Pero tú ya sabes que la ganancia de voltaje es la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿no? Y en cambio, si no te dice la función de transferencia, espérame, si te dice ganancia de voltaje, entonces yo creo que el ejercicio te va a señalar dónde está el voltaje de entrada y dónde está presente el voltaje de salida, ¿no? Y entonces, si te dice el ejercicio ganancia de voltaje, lo que tú tienes que hacer es determinar la función de transferencia que tenga la relación voltaje de salida, que obviamente, el ejercicio te debe marcar, ¿no? Sobre el voltaje de entrada, ¿ok?
Si en caso de que no te diga función de transferencia, más en cambio te diga ganancia de voltaje, ¿no? Ahora sí. Mm, sí, Auxi. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Bueno, mientras preguntan, voy a buscar un ejercicio. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio, ¿ok? Nos da una fuente de cociente y nos da los siguientes elementos pasivos, ¿ok? Entonces, aquí estará la señal de salida, ¿ok? Y aquí estará la señal de entrada. Los valores de los elementos pasivos son igual a 2, 1 hensio, 2 hensios y 2 ohms, ¿ok? El ejercicio me pide determinar, como decía a Jesús, directamente me pide determinar la ganancia de cociente, ¿no? Entonces, lo que yo debo recordarme es que la ganancia de cociente es una función de transferencia con la relación característica, ¿no? Que sería la cociente de salida sobre la cociente de entrada, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir al dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Entonces, vamos a ello, vamos a convertir al dominio de la frecuencia compleja, ¿no? En donde aquí estará presente I sub I de S, ¿no? En la resistencia no va a sufrir cambio, más en cambio va a sufrir alteración en los inductores, ¿no? Y será 1 por S. Y aquí será 2S, ¿no? Y aquí la resistencia será de 2 ohms, ¿no? Aquí está presente la cociente de salida, la señal de salida. Entonces, como habíamos mencionado, básicamente este tipo de ejercicios se basa en transformación de fuentes y divisores, ¿no? Ya si alguien tiene un mejor método y lo hace más rápido, entonces, bien, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí va a ser, primeramente, una transformación de fuentes, ¿no? Donde aquí, gracias a que tengo una fuente de cociente y una resistencia en paralelo, puedo determinar una fuente de tensión, ¿no? Entonces, aquí el valor de la fuente de tensión será la 2 por I sub I de S, ¿no? Y la resistencia que tiene en serie será igual a la misma que estaba en paralelo, ¿no? El valor de este inductor seguirá siendo S, el valor de este otro inductor será el valor de 2S, y aquí la resistencia será presente 2 ohms, ¿no? Noten que no estoy alterando la señal de salida, ¿no? No estoy modificando esa línea. Entonces, nuevamente, puedo aplicar una transformación de fuentes donde gracias a que tengo una fuente de tensión y una impedancia, puedo hacer una transformación de fuentes en una fuente de cociente con sus respectivos paralelos, ¿no? Que estará presente el inductor de 2S y aquí la resistencia de 2, ¿no? Nuevamente no estoy alterando para nada la señal de salida, ¿ok? En cambio, esta fuente tendrá el valor de 2 por I sub I de S sobre 2 más S, ¿no? Y esta impedancia de aquí será igual a 2 más S,
¿Ok? Denme un momento. Bueno, ok. Prosiguiendo, entonces, gracias a que tengo una fuente de cociente, puedo determinar directamente la función de transferencia, ¿no? La ganancia de cociente. Ahora noten que para hacer eso tengo que hacer el paralelo de estos dos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso en otra hoja. Eh, entonces, si realizamos el paralelo de esas dos operancias, quedará un circuito de esta manera, ¿no? En donde aquí estará presente la señal de salida y esta impedancia de aquí, que lo voy a denominar Z, Z directamente, será igual a el paralelo de 2S con 2 más S, ¿no? Y esta fuente de tensión tiene el valor de 2 por la señal de entrada sobre 2 más S. ¿Ok? Entonces, primeramente hago el paralelo de estos dos. Z es igual a 2S por 2 más S sobre 2S más 2 más S, ¿no? Esto es igual a, lo mantendremos como una multiplicación, 2 más S sobre 2 más 3S. ¿Ok? Entonces este es el valor de la impedancia Z, ¿no? Y directamente puedo aplicar divisor de tensión, digo divisor de cociente, ¿no? Si aplico divisor de cociente, necesito hallar I sub 0 de S, ¿no? I sub 0, la señal de salida, sub 0 de S. Entonces, lo que me dice el divisor de cociente es que para hallar la cociente en la impedancia correspondiente es la relación de la impedancia contraria, que sería Z sobre la suma de Z, sobre la suma de las dos impedancias, Z más R, ¿no? Y esta resistencia es de 2 ohms. Todo esto por el valor de la fuente de cociente, ¿no? Será igual a 2 por I de S, todo esto sobre 2 más S, ¿no? Ahora procedemos a hacer, a emplazar el valor de Z, ¿no? Antes de eso, paso a dividir, gracias a la igualdad, el factor de la señal de entrada, ¿no? Será I sub 0 de S sobre I sub I de S, ¿no? Y con esto ya tengo la característica que tengo la ganancia de cociente, ¿no? Que es la función de transferencia. Ahora lo que me va a restar es que voy a tener que reemplazar Z, ¿no? Z es igual a 2S por 2 más S sobre 2 más 3S, ¿no? Y aquí abajo será 2S más 2. Perdón, será, será igual a 2S por 2 más S sobre 2 más 3S más 2, ¿no? Y ahora lo que yo debo hacer es realizar operaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener en el numerador y en el denominador productos de sumas, ¿no? Productos de sumas.
Noten que esto es un producto de sumas, ¿no? Producto de suma. ¿Para qué? Para efectuar más rápido, la gráfica de polos y cero. ¿Ok? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? La función de transferencia, que es la ganancia de cociente, será igual a 2S por 2 más S, todo esto por 2S por 2 más S más 2 por 2 más 3S. Es todo esto por 2 más S, ¿no? Notemos que este factor se puede simplificar con este factor. Entonces, lo que vamos a tener como resultado será 2S, ¿no? Todo esto sobre, y aquí multiplicamos, será 4S más 2S al cuadrado más 4 más 6S, ¿no? Y esto nos dará la respuesta del polinomio, ¿no? Será 2S en el numerador y en el denominador será 2S al cuadrado más 10S más 4, ¿no? Ahora, todo está en productos de sumas, ¿no? Gracias a que solo tiene un producto, entonces solo tendrá una expresión en el numerador y en el denominador, ¿no? Entonces, con esto hemos hecho el ejercicio, ¿no? Que hemos determinado la ganancia de cociente. Ahora, para aumentarlo vamos a graficar los polos, bueno, los ceros y los polos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces procedemos a graficar los polos y los ceros de la función de transferencia, ¿no? Entonces, para graficar los polos y los ceros, nosotros tenemos que tener el plano complejo, ¿ok? Por aquí estarán presentes los valores imaginarios y aquí estarán presentes los valores reales. ¿De qué? De los números, de los ceros, que sus representaciones, una burbujita, si se puede decir, y los polos, que sus representaciones una X, ¿no? Entonces, para determinar los ceros, lo que debemos hacer es igualar el numerador a 0, ¿ok? Y para tener los polos, lo que debemos hacer es igualar el denominador igual a 0, ¿no? ¿De qué numerador? ¿De qué expresión numerador y de qué expresión el denominador? De la función de transferencia, ¿ok? Bueno, la función de transferencia, gracias a su relación, tendrá un numerador que tendrá un polinomio de grado n y un denominador que tendrá otro polinomio de grado m, ¿no? Entonces, procedemos a hacer eso. Tenemos nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia dice que es 2 por s sobre 2s al cuadrado más 10s más 4, ¿no? Entonces, primeramente los ceros, ¿no? Si hacemos respetar eso, igualamos el numerador a 0, ¿no? Será 2 por s igual a 0, ¿no? En donde si nos damos cuenta, S es igual a 0, ¿no? Entonces, ya tenemos un 0. Entonces, seguimos a graficar. Entonces, nos ubicamos en nuestro plano complejo y notamos que 0 está en esta parte,
¿no? Entonces con eso ya he graficado mi cero. Entonces procedemos a hacer como siguiente paso la gráfica de los polos. Para hacer la gráfica de los polos tengo que igualar el denominador a cero, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener en esto? Será 2s al cuadrado, 10s más 4, igual a 0, ¿no? Entonces, miremos qué tipo de respuesta nos va a dar. Igual a 2, 10, 4. Entonces, el primer S, lo voy a denominar S1, es igual a menos 0,44, ¿ok? Y S2 es igual a menos 4,56, ¿ok? Entonces, yo miro mi plano complejo y me doy como un bosquejo, ¿no? Digo que aquí más o menos está menos 5, ¿no? Y aquí estará en el medio menos 2,5 y yo puedo suponer que aquí está menos 1, ¿no? Y entonces mis polos estarán presentes en menos 0,44, ¿no? Pero ubicada más o menos por aquí, ¿no? Donde esta coordenada de aquí es menos 0,44. Y mi otra expresión es menos 4,56, ¿no? Y gracias a que aquí he denotado 5, la ubicación de mi polo más o menos estará por esta parte, ¿no? Esta coordenada será igual a menos 4,56, ¿no? Pues también puede aparecer polos conjugados, ¿no? Polos conjugados. Aquí me voy con polos conjugados, que puede tener que es netamente la respuesta de dos números imaginarios, ¿no? Y aquí estará presente su conjugado, ¿no? Cuando hay este tipo de ejercicios, cuando hay este tipo de respuestas en los polos estarán ubicados por estas, por estas partes, ¿no? Fuera del eje, ¿no? Ok, si encontramos un ejercicio así, lo vamos a realizar, ¿vale? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Auxi, en la otra que estaba resolviendo, eh, ¿qué ha hecho con el 2 que estaba multiplicando a la corriente de entrada? ¿Esto? Sí, A ver, tal vez me he olvidado de notar, ¿no? A ver, será igual. Aquí me olvidé el 2, ¿no? Entonces, entonces, esta parte de aquí la igual a 4, ¿no? 4S. Sí, gracias por la corrección. Para los que estén atentos, me he olvidado un 2 aquí. A todos nos pasa. Entonces será 4S, ¿no? La respuesta será 4S, 4S por 12S al cuadrado más 10S más 4, ¿no? Entonces, esta es mi solución definitiva. ¿Ok? eh, Pero eso casi no altera nada en el polo. La respuesta del polo va a seguir siendo 0. Eh, ¿Alguien? ¿Otra inquietud? y, ¿Notación? Auxi, Sí. ¿y podríamos simplificar ese 4 con un 2 y factorizamos abajo o tenemos que dejarlo así? Ya es habilidad tuya, ¿no? Lo puedes simplificar 2 y igual nos va a ser la misma respuesta. Es que simplificando los polos salen distintos, Auxi. A ver, si factorizamos 2, aquí será igual
será igual a S al cuadrado más 5S más 2, ¿no? Aquí será 2S por 2. Si lo simplificamos, entonces la respuesta será igual a 1 más 5 y Sí. notas es lo mismo. S1 Sí, es menos mi error. 0,4 y S2 será a menos 4,56, ¿no? Entonces casi no altera mucho eso, ¿ya? Bueno, pero los recomendables, ¿no? Que factoricen hasta donde sea posible. A mí me da flojera factorizar. Ya. ¿Alguien otra pregunta? ¿Sugerencia? ¿Inquietud? Mm, No, claro. ya. A ver. Entonces, ya hemos hecho cómo se determina una función de transferencia. Ya hemos hecho cómo se determina, cómo se grafica polos y ceros. Lo que nos quedaría es realizar diagramas de Bode, ¿no? No es difícil, sí es tedioso, tampoco es tan fácil, ¿no? Pero sí es tedioso, entonces vamos a ello, ¿sí? Para eso, primeramente vamos a ver un pequeño resumen de las aproximaciones, ¿ya? Las aproximaciones. Entonces, para realizar las aproximaciones, tal vez yo lo haga distinto al INGE. Si ustedes quieren hacerlo como lo hace el INGE, adelante, ¿ok? Entonces, como primera parte, vamos a tener si la función de transferencia es igual a una constante, ¿ok? Si es igual a una constante, la gráfica de la magnitud será igual a, igualmente, una constante con la diferencia de que este valor de la constante será igual a 20 logaritmo de k, ¿ok? Eso con la aproximación en su magnitud, ¿no? Y con lo que corresponde a su fase será igual a 0 para 0 para k mayor a 0, más en cambio será menos 180 para k menor a 0. ¿Ok? Si esto es la aproximación, si la función de transferencia es igual a una constante, ¿no? Ahora veamos el caso de la aproximación si la función de transferencia es igual a S, ¿no? Esto lo denominan derivador. ¿Por qué se le denomina derivador? Gracias al estudio de análisis de señales y sistemas de control dinámico, ¿ya? Donde, ¿qué nos dice esto? Que es que gracias a que la función de transferencia es simplemente S, lo que va a realizar es que en la señal de salida va a ser la derivada de la señal de entrada, ¿ok? Por eso viene el nombre de derivador, ¿ok? Bueno, pues como conocimiento, ¿no? Entonces, las aproximaciones de magnitud serán las siguientes, ¿no? Noten que aquí existe un 1, ¿no? A esto generalmente se le llama la frecuencia de Code. Frecuencia de Code, ¿ok? Entonces, cuando tengo un derivador, yo debo ubicar la frecuencia de Code, ¿no? Pero noten que en el derivador, la frecuencia de codo siempre debe ser 1, ¿ok? Entonces lo que va a pasar aquí es que se va a extender eh, sobre ese, ¿no? Entonces aquí estará presente una década, le voy a poner aquí una década antes y una década después, ¿ok?
donde aquí en la década antes deberá intersectar en menos 40. ¿Ok? La característica también es que la pendiente de esta curva es de 20 decibeles por década. ¿Ok? Eso con la aproximación a un derivador, ¿no? Y con la aproximación a la fase será igual a directamente 90 y será igual directamente 90. ¿Ok? 90. Si alguien no se acuerda, entonces lo que debe hacer es reemplazar por J omega la función, ¿no? J omega. En donde esta expresión de aquí será igual a expresarla en su forma fasorial, ¿no? En su forma fasorial, ¿cómo sería? Sería la magnitud de la parte real imaginaria, ¿no? Aquí notamos que solo tiene parte imaginaria, será omega. Y su fase será igual a el arco tangente, el arco tangente, eh, el arco tangente de la parte imaginaria, que es omega, sobre la parte real, y aquí es 0, ¿no? Esto expresa un número muy grande, ¿no? Es infinito. Entonces, gracias a eso, entonces podemos denotar el arco tangente de un número muy grande es igual a 90, ¿no? Es de ahí donde viene esa aproximación. Si nadie se acuerda, entonces puede proceder a hacer ese pequeño cálculo, ¿ok? Si en el examen no se acuerda, ¿no? Eso sería la aproximación para un derivador, ¿ok? Lo siguiente que debemos ver es un integrador, ¿ok? Cuando la función de transferencia es igual a 1 sobre S, ¿no? Noten nuevamente que aquí la frecuencia de codo es igual a la unidad, ¿ok? Gracias a eso vamos a tener nuestras aproximaciones, ¿no? En este caso será de la magnitud. Okay. Entonces, lo que debo hacer, primeramente, es ubicar mi frecuencia de codo, ¿no? Y lo siguiente, determinar mi década después y mi década anterior, ¿no? Donde la curva va a estar cortando en 1 y aquí va a estar cortando en 40 decibeles, ¿no? Ahora, la otra característica es que la pendiente es igual a menos 20 decibeles sobre década, ¿no? Eso en cuanto a magnitud. Y en cuanto a fase, esto es igual a menos 90, ¿no? Menos 90 grados. ¿A qué se debe esto? Se debe igualmente, ¿no? Se reemplaza la variable S por J omega, ¿no? La respuesta en frecuencia. Entonces, si expresamos esta expresión en su forma fasorial, vamos a tener que la magnitud será 1 sobre omega, ¿no? Por la fase, que es un argumento, ¿no? El argumento será igual a el arco tangente. No, el argumento es igual a menos el arco tangente de la parte real sobre la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Y esta expresión, como habíamos visto en el anterior caso, es igual a 90, ¿no? Y por eso el argumento es igual a menos 90, ¿no? Si alguien no se acuerda, puede hacer ese cálculo rápido para recordarse, ¿ok? Entonces, todo esto es referente a un integrador.
de esto es lo mismo, el nombre deriva por el estudio de análisis de señales y sistemas de control dinámico. ¿Ok? Mismo caso, lo que va a hacer es la señal de salida, va a ser igual a integral de 0 a t de la señal de entrada. ¿Ok? Nada más, como conocimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la aproximación de un integrador. ¿Vale? Ahora nos toca ver la aproximación de un cero simple, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un polo de un cero simple, ¿no? Un cero simple estará expresado por la suma de la unidad más S sobre una frecuencia de codo, ¿ok? Noten que aquí la frecuencia de codo puede ser 1, puede tomar cualquier valor, ¿no? Puede ser 1 hasta n, ¿no? Debe ser un valor específico. Debe ser un valor específico. ¿Ok? Entonces las aproximaciones que tiene son las siguientes. Con respecto a la magnitud, lo primero que debemos hacer en la magnitud es ubicar la frecuencia de codo. ¿Ok? Y la curva característica de la magnitud será igual a, se aproxima desde menos infinito con la escala de 0, ¿no? Llega a la frecuencia de codo y esto se dispara, ¿no? Como su nombre indica, como un codo, ¿no? Donde la característica es que tiene la pendiente de esta curva es 20 decibeles sobre década. ¿Sí? Y la aproximación de su argumento o su fase, si quieren decirlo, es igual, mismo caso, ubicamos la frecuencia de codo. ¿Sí? Ubicamos la frecuencia de codo, pero también tenemos que ubicar la frecuencia de su década anterior, que será 0,1 de la frecuencia de codo, y su década posterior, que será 10 por la frecuencia de codo, ¿no? Y la curva característica de la fase será igual a, como lo expresamos, será igual a, vendrá desde menos infinito con la escala de 0, y cuando llegue a una década anterior a la frecuencia de codo, empezará a crecer una pendiente, ¿no? Pero para verlo más fácil, entonces, 90 grados, la década posterior será constante, ¿no? Será constante en 90. Y tenemos como curva característica la siguiente, ¿no? Llega a una década antes y empieza a hacerse con la pendiente y se vuelve constante en una década posterior, ¿no? Se vuelve constante en 90 grados. ¿Ok? Si alguien quiere denotarlo, la pendiente aquí es 45 grados sobre década. ¿Ok? Eso, todas las aproximaciones con respecto a un cero simple. ¿Ok? Entonces, lo siguiente será ver un polo simple, ¿no? La forma característica que debe estar el polo simple será de la siguiente manera. Nuevamente aparece la frecuencia de codo, denominado A, ¿ok? La frecuencia de codo. Y las aproximaciones, si alguien puede verlo de esta manera, son las mismas que de un cero simple, solo invertido, ¿no? Entonces, hacemos eso. Ubicamos la frecuencia de codo, ¿no? Ubicamos la frecuencia de codo en los
mi bosquejo es A. Entonces, y la curva característica, será que se aproxima desde menos infinito con la magnitud de cero, llega a la frecuencia de codo y aparece pendiente, ¿no? Donde esta pendiente es menos 20 dB sobre D, ¿no? Y en el caso de su argumento o su fase, igual, nuevamente, ubicamos la frecuencia de codo, una década anterior, la frecuencia de codo, y una década posterior, ¿no? Entonces, se aproximará desde menos infinito con el valor de cero, y en este caso será constante en menos 90 grados, ¿no? Entonces, la década posterior será constante en menos 90 grados, ¿no? Y en ese trayecto será la pendiente, ¿no? Esta pendiente de aquí es igual a menos 45 grados sobre X. ¿Ok? Entonces, estos son un resumen a gran escala de diagramas de Bode. ¿Ok? Los diagramas de Bode. Note que la diferencia básicamente con lo que hace Nige es que solo lo mantenemos directamente la variable S, ¿no? Ok, entonces, haciendo eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? Para verlo más profundizado la siguiente clase, que vamos a tener más tiempo. Déjenme explicar. Entonces, haremos un pequeño ejemplo, ¿ok? Tengo una función de transferencia que tiene un derivador y digamos que tiene un cero simple, ¿no? S sobre 4 más 1, ¿no? Y en esta parte, y también tendrá un polo simple, ¿no? Será S sobre 5 más 1, ¿ok? Ok, entonces noten que ya tenemos nuestras frecuencias de codo, ¿no? Son diferentes. Entonces vamos a hacer las gráficas correspondientes, ¿ok? Primeramente, lo que debemos hacer es notar que tenemos, ¿no? Por ejemplo, y tenemos un derivador. Entonces ya tengo un derivador, y si tengo un derivador, gracias a mis resúmenes de aproximaciones, entonces ya sé a qué corresponde sus gráficos, ¿no? Y aquí en esta parte también tenemos un cero simple, y misma manera ya tenemos nuestras aproximaciones, y en esta otra parte tenemos un polo simple, ¿no? Un polo simple. Entonces, gracias a eso, entonces vamos a hacer las gráficas, las aproximaciones, ¿no? Las aproximaciones de la magnitud y la fase. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Primeramente, de la magnitud, ¿no? Entonces, primeramente haremos del derivador, ¿no? Yo voy a mis tablas, a donde expresar el derivador. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué me dice el derivador? La característica principal es que su frecuencia de codo igual a la unidad, ¿no? Entonces, procedo a hacer su curva. Su curva será intersectando su frecuencia de codo
con una pendiente de 20 décadas, 20 decibeles sobre década, ¿no? Listo. Ya tengo la gráfica de mi derivador, ¿no? Lo siguiente es realizarla. Pueden hacer directo desde el polo o pueden empezar del cero simple, ¿no? Yo voy a empezar con el cero simple. Entonces, ya hemos mencionado que primeramente debo ubicar la frecuencia de codo, ¿no? La frecuencia de codo del cero simple es igual a 4. Entonces, gracias a que mi escala está en décadas, lo que debo hacer es ubicar el 4, ¿no? Entonces, si la mitad es 5, entonces 4 estará por esta parte, ¿no? Ese es mi bosquejo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que es las aproximaciones del cero simple, es que viene desde menos infinito con 0 hasta llegar a la frecuencia de codo, ¿no? Y ahí la pendiente empieza a crecer con la pendiente de 20 decibeles sobre década. Entonces, vamos a hacer eso. Lo voy a hacer con rojo para que se note mejor. Entonces, ubico mi frecuencia de codo. Está mi frecuencia de codo. Entonces, lo que debe hacerse es que viene 0 desde menos infinito, ¿no? Y entonces la pendiente empieza a crecer desde ahí. Ok, entonces ya tengo la aproximación, la curva de aproximación de mi cero simple, ¿no? Entonces lo que sigue a continuación es la curva de aproximación del polo simple, ¿no? Entonces, primeramente, igual, ubicamos su frecuencia de codo, que es 5, y que habíamos dicho en un polo simple, viene desde menos infinito con 0 hasta la frecuencia de codo. Y en la frecuencia de codo es donde la curva empieza a crecer, ¿no? Entonces, procedemos a hacer eso. La curva viene desde menos infinito con 0 hasta la frecuencia de codo, ¿no? Y en esta parte es donde empieza a crecer la curva, ¿no? Y entonces ya tenemos las aproximaciones de nuestra función de transferencia, ¿no? Lo que debemos hacer es hacer una suma respectiva desde menos infinito, hacer un recorrido de la suma de las curvas, ¿ok? ¿A qué me voy con esto? Es que vamos a sumar las curvas, punto a punto, si quieren pueden decirlo, ¿no? Noten que aquí gracias a que las expresiones del cero simple y el polo simple están en 0, entonces 0 más esta curva será la misma curva, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces yo noto que que las curvas del cero simple y el polo simple están en 0 hasta el punto menos hasta las frecuencias de codo 4 y 5, ¿no? Entonces, mi función, la suma de mis curvas va a ser la misma que del derivador hasta 4, ¿no? Ya en 4 empiezo a analizar, ¿no? Miren que tengo dos pendientes de 20 decibeles sobre década. Y tengo la aproximación del polo simple, está en 0 de 4 a 5, ¿no? Entonces la suma de estas dos pendientes será menos 40 de B, ¿no? Entonces ahí es donde la curva
eh, cambia de pendiente, ¿no? Será 2 veces esta pendiente, ¿no? Y ahora en la frecuencia de codo igual a 5, noten que tenemos la diferencia de una pendiente, de 2 pendientes positivas y una pendiente negativa, ¿no? Entonces, prácticamente es como si una pendiente se anulara con esta, ¿no? ¿Y qué va a tener en resultado? La misma pendiente, ¿no? Entonces, la misma pendiente será. Y esta, la cuestión de aquí es mi resultante, ¿no? Y es así más o menos como se realiza los diagramas de Bode, ¿no? Noten que es la suma de pendientes, nada más, ¿ok? Entonces, ya que tenemos la aproximación de la magnitud, procedemos a hacer la aproximación de la fase, ¿ok? Entonces, hago mi bosquejo, en donde primeramente hago la curva de aproximación del derivador, ¿ok? Entonces voy a mis resúmenes de aproximaciones y noto que el derivador en la fase es constante en 90 grados, ¿no? Entonces, haciendo eso, esta es la curva del derivador, ¿no? Será 90 grados. Ok. Ahora procedo a hacer la curva de aproximación del 0 simple, 0 simple, ¿no? Entonces, ¿qué me decía al hacer el 0 simple? Lo que debo buscar primeramente es la frecuencia de codo, ¿no? Y posteriormente su década anterior y década posterior. No, yo voy a, en mi bosquejo voy a suponer que la frecuencia de codo está aquí, ¿no? La frecuencia de codo del 0 simple sería 4. Ahora, sus décadas anteriores serían 0,4 y 40, ¿no? Entonces, lo que me decía es que se aproxima desde menos infinito con 0, ¿no? Y se vuelve 90 en una década posterior, ¿no? Entonces, hacemos eso, se aproxima con 0 desde menos infinito y se hace 90 en una década posterior, ¿no? Entonces, en la década donde se encuentra mi frecuencia de codo, será una pendiente que tiene una curva de 45 grados sobre década, ¿no? Y ahora procedo a hacer mi polo simple, ¿no? Polo simple, de misma manera, busco mi frecuencia de codo, ¿no? Busco la frecuencia de codo. Es 5. Es 5, ¿no? Una década posterior será 50 y una década anterior será 0,5, ¿no? A ver, si no se nota, será 0,5, 5 y 50, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir, en el mismo caso, se aproximará con 0 desde menos infinito hasta llegar a una década anterior a la frecuencia de codo, ¿no? Y será igual a menos 90, grados en una década posterior, ¿no? En una década posterior a la frecuencia de codo. Y entonces, en el trayecto donde se encuentra la frecuencia de codo será una Z.
recta con una pendiente de menos 45 grados sobre década, ¿no? Entonces, ahora, mismo caso como en el de la magnitud, lo que debemos hacer es sumar las curvas. Entonces, creo que he hecho muy grande mi bosquejo, no se va a notar aquí. Entonces, hagamos eso, ¿ok? Lo voy a hacer más pequeño. Entonces se aproximan, noten que el cero simple y el polo simple se aproxima con cero desde menos infinito, ¿no? Entonces cero más esta curva de aquí será la misma curva, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta 4, ¿no? Hasta 0,4. Entonces aquí noten que tendrá una pendiente de 45, ¿no? 45 grados sobre década. ¿Hasta dónde? Hasta la frecuencia de codo del polo simple, que es 0,5, ¿no? Entonces, ¿aquí qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, si se dan cuenta, las pendientes se van a anular, ¿no? Esta pendiente se va a anular con esta. ¿Hasta dónde? Gracias a que esta pendiente de aquí es 45 y esta pendiente de aquí es menos 45. ¿Hasta dónde? Hasta, no he dibujado bien, hasta 40, ¿no? Hasta 40. Entonces, en esa parte de ahí, la función se va a hacer constante. ¿Ok? Ahora, noten, perdón, aquí la pendiente ya debería hacerse constante en 90, ¿no? Entonces, hasta ahí ya ha terminado el recorrido de el cero simple, ¿no? Más en cambio me queda menos 45 grados, ¿no? Porque la suma de pendientes será 0 menos 45, ¿no? Y entonces, una vez terminando ese trayecto, serán las sumas de sus consecuentes será menos 180. Noten que aquí 90 no ha cambiado nada, ¿no? 90 más, más 90 será más 180, ¿no? Menos 90 seguirá teniendo el valor de 90, ¿no? Y entonces la resultante de las sumas de las curvas será esta, ¿no? Eso. Esas serían las respuestas del pequeño ejemplo, ¿no? La siguiente clase vamos a hacer un pequeño, un ejemplo a gran escala, un ejemplo más amplio, y también vamos a ver la función de transferencia, con polos complejos, ¿ok? Con polos complejos es lo mismo, se suman las pendientes, solo que la diferencia es que aparece una frecuencia natural y un factor de amortiguamiento, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho? Observación, tal vez, profesores. Ok. Si tienen alguna duda, chicos, me la hacen llegar de todas formas, ¿ya? ¿Vale? Eso sería todo respecto al día. Nos veríamos la siguiente clase para ver un ejemplo amplio de diagramas de Bode y diagramas de Bode con polos complejos. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. ¿Ok? Gracias. Y cualquier duda me la hacen llegar a mi número. ¿Vale?